Ok, muy buenas tardes. Una disculpa por la demora. Bueno, pues sean bienvenidos a esta segunda sesión de NutriEntrénate, en donde hoy estaremos hablando un poco sobre la antropometría en la consulta nutricional como una de las herramientas que pues tenemos que utilizar como parte del diagnóstico, junto con otras variables que tenemos que medir durante la consulta nutricional. Entonces, dentro de la antropometría, pues tenemos una gama muy amplia de posibilidades, dentro de las cuales estas herramientas pues tienen que cumplir con ciertas características. Específicamente, algunas de ellas dentro de las cuales pues tenemos que recordar un poquito de su fundamento, de los protocolos, de dónde ha salido esa medida y sobre todo cuál es el objetivo que buscamos con algunas mediciones. Entonces, bueno, en este caso, para quien no tengo el gusto de conocer y que tampoco me ubiquen, pues me presento como uno de los miembros fundadores de este sistema, que es NutriEntrénate. Aquí les platico un poquito sobre mi formación académica: licenciado en nutrición por la UAM Xochimilco, maestro en ciencias del deporte y el ejercicio físico por Unipuebla en México. También cuento con un máster en actividad física, rendimiento deportivo y salud por la Internacional de Andalucía en España, así como instructor ISAC nivel 3 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, y en curso de mi doctorado en cultura física y deporte con modalidad en el rendimiento deportivo. Dentro de la consulta, la parte laboral, tengo la consulta nutricional, ya sea en algunas partes del deporte, específicamente atletismo en los últimos años, así como en algunas condiciones de salud. También específicamente algo en la estética corporal, allá es menos esa actividad, así como en la docencia, en la licenciatura, ya sea en VM, Unitec y en la Universidad de la Ciudad de México, así como también en algunas ocasiones en maestría por la Universidad del Valle de Ecatepec, y también pues parte de la certificación de ISAC en el nivel 1 y en el nivel 2, en las cuales por lo regular imparto en la Ciudad de México. Ahora, recordemos un poquito sobre los métodos de composición corporal. Dentro de los métodos tenemos tres. Dentro de estos, pues obviamente todos van a ser de utilidad. Específicamente, hoy vamos a centrarnos en uno que es doblemente indirecto, como lo es la antropometría. Posteriormente hablaré de otro, que será la bioimpedancia, que será mi participación en un par de semanas, pero en este caso la antropometría como herramienta en la consulta. Entonces, en este caso, pues tenemos que recordar un poco sobre los niveles de composición corporal. En el caso de la antropometría, pues nos va a poder permitir analizar el nivel 4, que es el histológico tisular. Dentro de esto, pues nosotros estamos interesados en la valoración de las partes del cuerpo humano y cómo estos se van a asociar a la función, que tiene que ver actualmente como parte del estado de salud de una persona, medir la función, no solo medir componentes, sino que también asociarlo a la funcionalidad del tejido. Y para ello las herramientas como la técnica antropométrica nos va a permitir realizarlo. Entonces, aquí recordemos algunos términos muy específicos porque en muchas ocasiones se puede llegar a confundir y eso pues también genera cierta confusión. Entonces tenemos antropometría versus cineantropometría. ¿Es lo mismo? En este caso, la antropometría es una ciencia, ¿sí?, que contempla el estudio del cuerpo en cuanto a su tamaño, a la forma, a la proyección, a la composición corporal, la maduración. Desde que crecemos o desde que nacemos, pues vamos generando un crecimiento, un desarrollo, y en cada una de estas etapas podemos valorar antropométricamente. Así como conforme vamos generando un estado de salud óptimo o incluso en la enfermedad, pues tenemos esos impactos sobre la composición corporal y por supuesto también que irán impactando sobre la función. Por lo tanto, es sumamente importante hacer esa relación. Además, en el caso de la antropometría, pues estamos hablando específicamente de una técnica que engloba diferentes mediciones corporales que nos van a permitir
valorar el estado nutricional, el impacto que tiene el rendimiento deportivo y todo lo que vamos a relacionar con la salud, específicamente en nuestra área como lo es la nutrición. Entonces, estas dos son importantes que las tengamos claras para no confundir términos. Entonces, la antropometría, como sabrán, pues, tenemos diferentes usos, ¿no?, en la evaluación del estado nutricional, ¿sí?, en las diferentes etapas del crecimiento en el desarrollo, incluso durante el embarazo, pues podemos utilizar algunas medidas antropométricas como indicadores. Por supuesto que también vamos a poder estimar la composición corporal por 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes o 5 componentes. Por lo tanto, también nos va a permitir monitorear el desarrollo y el crecimiento del sujeto. También los riesgos en los cuales vamos a tener en el transcurso de la vida, aquellos que van a estar relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, incluso el riesgo de mortalidad. Pero también vamos a poder medir aquellas variables en donde vamos a tener otros impactos en cuanto a la composición corporal, como bien mencionamos con anterioridad, la parte nutricional, el entrenamiento, qué impacto va a tener sobre la composición corporal y obviamente su relación con la nutrición. Pero además de ello, aquellas variables que van a influir sobre la composición corporal, como lo que conocemos en el deporte, el entrenamiento invisible, que tiene que ver con el descanso, con la calidad del sueño, con el uso de ayudas ergogénicas, que al final de forma indirecta van a impactar sobre composición corporal. Y por supuesto, los procesos de enfermedad, así como la evolución de la misma, si es que no hay una intervención previa. Y por supuesto, guiar las intervenciones, ¿no? Un seguimiento. De valorar a una persona al encontrar alguna alteración en la composición corporal, quizá un porcentaje de grasa muy elevado, una masa muscular reducida, un impacto sobre el hueso, por supuesto que nos va a permitir generar intervenciones lo más precisas posibles, con la finalidad de mejorar la condición de esa persona. Ahora, en el caso de la antropometría, pues tenemos diferentes mediciones, ¿no?, dentro de las cuales vamos a encontrar desde lo más básico hasta lo más complejo, en donde, muy importante, la antropometría va a tener diferentes contextos en su aplicación, en donde vamos a encontrar algunas mediciones dentro de lo básico, como una parte del desarrollo de valoraciones, dentro de las cuales la parte epidemiológica va a ser importante, como lo puede ser el peso y la talla para un IMC, circunferencias, ¿sí?, para ver riesgos, pliegues cutáneos en los cuales vamos a ver ciertas zonas en donde hay más acumulación de tejido adiposo, cómo responde el sujeto a los estímulos de la dieta de entrenamiento, qué son las zonas que más pierden, así como hacer una estimación del porcentaje de grasa utilizando diferentes fórmulas. También dentro de la antropometría, pues muchas de estas mediciones las vamos a utilizar en un contexto de la proporcionalidad. Entonces, las diferentes mediciones que vamos a tener nos permiten observar cuáles pueden ser las diferencias entre una extremidad, ¿no?, en el caso de, una parte derecha de mi cuerpo y una parte izquierda. Brazos y piernas, pantorrillas también, podemos ver pequeñas diferencias por los diferentes estímulos, estos incluso no solo por los estímulos, sino en ocasiones hasta por malas posturas, ¿sí?, mayor desarrollo en una extremidad, mayor énfasis en alguna extremidad, y eso pues también lo podemos medir. Ahora, ¿cómo se utiliza esto en la práctica? Entonces, en la práctica pues vamos a tener diferentes contextos, como había mencionado. Algunas medidas antropométricas las vamos a utilizar en la clínica y hospitales, sobre todo aquellas relacionadas con el estado nutricional de nuestro paciente y, como había mencionado, monitorear su progreso. Cada intervención que yo haga, pues tengo que medir estas variables que me van a indicar si hay mejoría o no, y por lo tanto nos va a permitir hacer la corrección de manera oportuna
con la finalidad pues de mejorar la condición clínica de un paciente. También dentro de esta parte de hospitales pues vamos a tener diferentes mediciones dependiendo cuál es la posibilidad que tiene la persona para, por ejemplo, ponerse de pie. Si es un paciente que se le dificulta sentarse, que si se le va a dificultar ponerse de pie, pues tenemos algunas medidas antropométricas que nos puedan permitir hacer una estimación del peso, una estimación de la talla, y con ello utilizar esos datos para datos que podríamos tomar en una persona que puede ponerse de pie. Así como el riesgo de desnutrición, por ejemplo, algunos pliegues, circunferencias, nos podrían hablar de desnutrición. En el caso de centros deportivos, por un lado, evaluar la composición corporal, en el caso de atletas, y ver si ese deportista está cumpliendo el objetivo que se tiene planteado, no solo desde la parte nutricional que pueda cumplir con un porcentaje de grasa para la disciplina que va a practicar o en la cual va a competir, sino que también nos permite analizar un poco el trabajo que está haciendo el médico del deporte, el trabajo que esté haciendo el entrenador deportivo, el metodólogo del entrenamiento, y con ello nosotros podemos ver también de esa manera si las cargas de trabajo que están generando el entrenador o el metodólogo pues van de acuerdo a lo que yo voy planteando en la estrategia nutricional. Y por lo tanto, pues nos permite hacer ajustes en cada etapa del macrociclo de un deportista. Cada que cambia una fase del entrenamiento, pues tiene que haber una modificación en la parte nutricional y por supuesto una valoración. Con ello damos una intervención muy personalizada con la finalidad de llegar al objetivo que es competir y por supuesto ganar. Ahora, en el caso de programas de salud pública, pues tenemos algunas mediciones muy básicas, pero sumamente eficientes desde el punto de vista epidemiológico, como puede ser el peso de la talla, la circunferencia de la cintura y la cadera, quizá la de pantorrilla, quizá la circunferencia del cuello. Son mediciones que nos permiten conocer el estado nutricional y, por supuesto, diseñar intervenciones o estrategias o políticas de salud pública con la finalidad de mejorar la condición de salud de la población. Hoy día conocemos las problemáticas que tenemos a nivel nacional, como enfermedades crónico-degenerativas, un sobrepeso, una obesidad, que por algún otro método quizás sea complicado utilizar las herramientas, como lo puede ser una bioimpedancia, por lo complejo que implica el transporte, llegar a las comunidades en donde no cuentas con luz, no cuentas con instalaciones óptimas para utilizar los equipos. Bueno, pues tenemos la antropometría y tenemos mediciones básicas, por las cuales, en este caso, hablo del sobrepeso, la obesidad, pero también peso, talla, edad, para ver curvas de crecimiento y desarrollo en población infantil, en la cual pues también podemos generar diagnósticos. Ahora, en este caso la técnica antropométrica pues tiene aquí unas características importantísimas, dentro de las cuales necesitamos conocer los protocolos de dónde surgen, ¿no?, estas mediciones. Recordemos que en el caso de la antropometría tiene que cumplir con algo muy específico, es que todas las mediciones que se vayan a tomar, ya sea en mediciones en las cuales solo vamos a evaluar estado nutricional, ¿sí?, para generar un diagnóstico de desnutrición, la normalidad o incluso el sobrepeso, o enfocarnos ya a protocolos internacionales como lo es la ISAC, pues todas estas mediciones son avaladas por un comité de ética, de expertos en el tema, las cuales garantizan que no vamos a generar ningún daño a la persona que vamos a medir. Eso tiene que quedar muy claro. En la consulta, por supuesto que también tenemos que considerar realizar mediciones dentro de las cuales estamos garantizando la integridad de nuestro paciente, en el cual no podemos quizá generar alguna incomodidad, aunque en ocasiones algunas mediciones pueden llegar a ser un poco incómodas para el paciente, como lo puede ser la circunferencia de la cintura, sobre todo cuando la persona pues presenta
una acumulación de tejido adiposo muy elevado, como grasa en la zona abdominal, ya sean hombres o mujeres, o, por ejemplo, en algunas zonas como la acumulación de grasa excesiva en ciertas zonas de los brazos, las piernas, pues eso también tenemos que tenerlo en consideración, pero por supuesto que antes de aplicar cualquier técnica, ¿no? En el caso de las medidas antropométricas, pues tenemos que recordarle, informarle al paciente cuáles son esas medidas que vamos a aplicar, en las cuales, pues, como he mencionado, pues todas están validadas por algún protocolo, ¿sí? Y es muy importante conocerlo y, por supuesto, hacérselo saber al paciente, con la finalidad también de que nos permita realizar la valoración. Hay ocasiones en las que los propios pacientes pueden llegarse a sentir incómodos, sobre todo, por ejemplo, cuando es en el caso de un hombre que está atendiendo a una paciente mujer, pues puede llegarse a generar esa incomodidad o viceversa, ¿no? Siempre dejar claro cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo, en este caso la antropometría, independientemente cuál vas a utilizar dentro de los protocolos las que o las mediciones que tú decidas utilizar, las que tú consideras de acuerdo a tu historial clínico del paciente, cuáles son las que tienes que estar monitoreando de manera constante. Quizá en algunos pacientes vas a tomar mediciones dentro de las cuales nos van a generar parte de valorar el riesgo, cintura, cadera, por ejemplo, circunferencia del brazo, todos aquellos indicadores que nos pueden hablar de riesgo. O, por ejemplo, utilizar protocolos internacionales, como en este caso la ISAC, en donde, pues bueno, requiere de un poco de más de tiempo, más dedicación, más exposición, en el caso de los pacientes, a permanecer, por ejemplo, con una vestimenta específica que nos facilite la valoración. Eso es muy importante, que es una de las características que tenemos que tener presentes, dentro de las cuales es algo que tenemos que controlar en la medición, ¿sí? Así como los materiales con los que vamos a usar. También, por supuesto, no solo una báscula, un estadímetro, un banco antropométrico, que son de mucha utilidad, porque en la antropometría, en la consulta, pues tenemos que buscar la posición más cómoda, tanto para el paciente como para uno, que es el que está midiendo. El uso correcto de los materiales nos va a garantizar una valoración óptima y, por supuesto, que un espacio vital y seguro, ¿sí? En donde el paciente no se sienta incómodo, pero también tú como evaluador no estás en riesgo de. Entonces, antropometría en la consulta, ¿no? Como he mencionado, pues tenemos diferentes contextos en la cual la vamos a aplicar, ¿sí? En la parte clínica, en la deportiva, en la parte estética, en la proporcionalidad, e incluso en la ergonomía, ¿sí? En el diseño de ciertos instrumentos que utilizamos en el día a día, la arquitectura, por ejemplo, cómo diseñar un espacio para las características del cuerpo de una persona, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos conocer los protocolos de lo que vamos a aplicar y qué es lo que vamos a querer medir. Entonces, la consulta, como había mencionado, podemos aplicar mediciones básicas, ¿sí? Para generar un diagnóstico, dentro de las cuales, pues obviamente, estas nos van a servir para observar el riesgo de morbilidad y mortalidad en el sujeto. Dentro de las mediciones básicas, vamos a tener el peso, la talla, circunferencia de brazo, circunferencia de muñeca, de cuello, de cadera, de pantorrilla, por mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, las anchuras de codo también, por supuesto, las podemos utilizar. Y esto es como parte de lo básico, porque estas mediciones pues ya nos hablan de una información para generar parte del diagnóstico y utilizarlas en diferentes fórmulas que existen para poder generar un diagnóstico, ya sea en el sobrepeso, la obesidad, en el caso del IMC, complexión por diferentes variables a medición, la relación cintura-cadera, el riesgo cardiovascular, y con esto, ¿no? O incluso
por ejemplo, con circunferencias del brazo o de la pantorrilla, podemos ver la pérdida de la masa muscular si es que se está presentando, así como en el caso de algunos pliegues en los cuales nos habla de la adiposidad en ciertas regiones. Porque recordemos que la distribución de la grasa es diferente en todo nuestro cuerpo. Habrá zonas que respondan mejor a las pérdidas del componente graso, otras no tanto, y eso nos permite observar, ¿sí? Para poder hacer una intervención mucho más específica. Esto es desde lo simple o algo básico que podemos utilizar en la consulta, porque no requiere de muchas herramientas también, por supuesto, y que eso es muy importante, contar con los instrumentos para poder llevarla a cabo. Pero también vamos a tener mediciones más complejas, en las cuales vas a requerir un poco más de tiempo, como las propuestas por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, que es la ISAC, que actualmente el protocolo es aceptado en 85 países, de los cuales México forma parte de también, y actualmente México es de los países que más miembros aporta a la ISAC, sobre todo en el nivel 1. Por lo tanto, pues necesitamos conocerlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los protocolos de ISAC que nos propone, tenemos dos, que es el perfil restringido y el perfil completo. En el caso del perfil restringido, consta de 21 mediciones antropométricas. Dentro de estas 21 vamos a contar con 4 básicas, 8 pliegues cutáneos, 6 perímetros y 3 diámetros, 21 mediciones. Y con estos, obviamente, necesitamos un poco más de tiempo, expertise, tener bien estandarizada la técnica para poder aplicarlos. En el caso del perfil completo, este consta de 43 mediciones, dentro de las cuales vamos a tener 4 mediciones básicas, 8 pliegues, 13 perímetros, 9 longitudes y alturas y 9 diámetros. Y con esta información, pues obviamente lo podemos utilizar en diferentes contextos también. Y aquí me gustaría aclarar un punto, que en ocasiones se piensa que el protocolo de ISAC solo es para deportistas, para evaluar deportistas. Y no, no es así. Con las mediciones que tomamos con el protocolo en el perfil restringido, en el perfil completo, también lo podemos utilizar para generar un diagnóstico en parte clínica, ¿sí? Así como parte de los riesgos que pueda tener la persona, lo podemos medir también. Obviamente habrá algunas mediciones que cambian un poco el contexto por el protocolo que se utiliza. Sin embargo, el perfil restringido pues es como nutriólogos, es como lo básico que deberíamos tener dentro de la estandarización de una técnica antropométrica. Perfil 1. Ya si tu objetivo es enfocarte específicamente al deporte, a otras áreas en donde se requieren estas 43 mediciones, por ejemplo, sería lo adecuado realizar el perfil completo. Entonces, desde las mediciones básicas a las más complejas, es forzoso que se requiera someterse a un proceso de estandarización en la técnica. Eso es sumamente importante, estandarizar la técnica, porque esto nos va a permitir tener la confiabilidad de lo que estoy midiendo y de lo que estoy diagnosticando a partir de la evaluación de estas mediciones. Por ejemplo, aquí no podemos descartar que puedan existir otros protocolos, ¿no? Eso que quede claro, puede haber otros. También puede haber otras mediciones básicas que se pueden utilizar en algunas fórmulas para generar un diagnóstico. Veremos algunas en unos minutos. Entonces, perdón, a ver, no sé si alguien tenga pregunta que nos pueda apoyar. Si tienen dudas o preguntas, pueden escribirlas en el chat. Mis compañeras me van a estar apoyando en mencionarme las preguntas para poder responderla, ya sea ahorita o al final casi al final de la sesión, como ustedes lo prefieran. Bueno, entonces aquí, antes de pasarme a la siguiente parte, ustedes aplican antropometría, ¿qué es lo que miden? Cada cuando la valoran.
Ok, entonces en lo que dejan sus preguntas, voy con lo siguiente. Entonces, ¿qué aplicamos en la consulta como tal? Como parte de nuestra historia clínica nutricional, pues tenemos algunas medidas que son obligatorias, ¿sí? Para nuestra historia clínica, como es el peso y la talla, porque al final, actualmente sabemos del caso del IMC, uh-huh, y en este caso el IMC pues es una medición universal, dentro de los cuales muchos de los datos que encontramos pues, están basados en IMC, sobre todo en la parte epidemiológica, y que al final es una medición que vamos a utilizar, ¿sí? Por las variables que utiliza, que es peso y talla. Sin embargo, pues sabemos que el IMC pues tiene sus limitaciones, dentro de las cuales el peso es una de ellas, como puede haber variaciones en el peso en el transcurso del día, pero también recordemos que cada país debe de realizar un ajuste de acuerdo a la talla de su población. En México tenemos una en donde los criterios cambian, sobre todo cuando tenemos a población de baja talla, cambia el diagnóstico. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en consideración. Sin embargo, también tenemos que tenerlo en la historia clínica. Peso y talla. Entonces, en este caso, el peso y la talla, pues necesitamos una báscula, un estadímetro y posicionar de manera correcta a nuestros sujetos. En este caso, en el IMC, pues tenemos como parte del diagnóstico cuando una persona está en desnutrición. Si está dentro del peso, ¿no?, de un IMC normal, sí existe el sobrepeso, la obesidad en sus diferentes grados, ¿sí? Sin embargo, sabemos que no discrimina tejidos. Sabemos que si una persona tiene un desarrollo muscular elevado, pues podría caer en esto, ¿no? Podría caer en un diagnóstico de sobrepeso o la obesidad y en sus diferentes grados. Por lo cual, actualmente se está en debate desde hace algunos años generar el diagnóstico de la obesidad, si por el IMC o por el porcentaje de grasa, como han sido las propuestas que se han venido haciendo desde hace por lo menos 10 años, 20 años. ¿Cómo diagnosticarlos? Hoy o actualmente contamos con datos para también generar el diagnóstico de la obesidad a partir del porcentaje de grasa. Y hace no mucho, 2018 aproximadamente, se habla de masa grasa relativa, en el cual no necesitamos la toma de pliegues cutáneos para hacer una estimación del porcentaje de grasa y a partir de él generar el diagnóstico de obesidad. En esta valoración de la masa grasa relativa necesito dos variables antropométricas, ¿sí? Una, talla y el perímetro de la cintura, ¿sí? Y unas constantes. Tenemos una fórmula para hombres y una para mujeres, la cual se habla, es muy, muy interesante, porque en este caso nos habla de lo siguiente, que al hacer aplicar esta ecuación, en el caso de hombres, nos menciona que la masa grasa relativa en su porcentaje, en este caso el tejido adiposo, arriba de 22.8, ya se puede considerar como obesidad para los hombres, ¿sí? 22.8. Y en el caso de mujeres, a partir de 33.9% se considera obesidad, ¿sí? Y solo con talla y perímetro de la cintura. Por lo cual es una medida muy, muy interesante. Es una propuesta del 2018, dentro de las cuales lo interesante es que se ha aplicado, si bien el estudio es en población norteamericana, pero dentro de esta población o de esta muestra, hay mexicoamericanos, ¿sí?, entre los cuales es un dato muy, muy interesante. Es una propuesta y que desde hace algunos años se ha venido con más fuerza. A ver, aquí nos mandan una pregunta. Si hay algunas condiciones especiales donde no se deba tomar antropometría. Sí, sí las hay, por supuesto. Como cualquier método de composición corporal o cualquier técnica, pues todas van a tener alguna limitación. En el caso de la antropometría, se sugiere que no haya una valoración, sobre todo cuando hay una piel, que la piel es muy, muy dura, sobre todo en la toma de los pliegues, piel muy dura, cuando hay quizá una cicatrización quelante,
también no se podría utilizar. Cuando la falta de una extremidad, también no se podría tomar. Cuando hay obesidad, tampoco se podría tomar. En este caso, en la obesidad, vamos a encontrar sujetos en la consulta que algunos pliegues sí se puedan tomar, en otros no. Y también, por ejemplo, cuando en la sumatoria de los pliegues, en este caso 8 pliegues, o 6 incluso, si tú encuentras una sumatoria de más de 225 milímetros, ya no es correcto hacer una interpretación de los datos, aunque hayas podido tomar los pliegues. Ya no es correcto, ¿sí? Porque ya estaríamos sobreestimando el valor como tal. Entonces, en esas condiciones, Emma, no se podrían. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otras propuestas en el caso de la sumatoria de pliegues. A ver, nos preguntan, he leído que hay fórmulas para ajustar cuando falta una extremidad, si son confiables. Sí, por supuesto, sí las hay. Para condiciones específicas, sí, existen. Sin embargo, en el caso de los pliegues, ¿no? Si la persona no tiene una extremidad como lo puede ser una pierna, ¿sí? Desde que abarque parte del fémur y la tibia y el pie, pues difícilmente podríamos tomar un pliegue. Y ahí la pregunta o la duda en ocasiones, porque me ha tocado que me hagan la pregunta, es que si puedo tomar los pliegues de la extremidad que sí presenta, y la respuesta es no, no se podría, ¿sí? Porque en este caso, la extremidad que tenga la persona, pues está acumulando un tejido adiposo quizá menor al que podría tener si tuviese la otra extremidad también. Si la distribución de la grasa pues, va a cambiar, por supuesto, por lo tanto no sería lo correcto. Y en este caso de que son confiables, sí, sin duda, pero no para estimar composición. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos parte de la interpretación, ¿no?, de el porcentaje de grasa por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, dentro de los cuales tenemos las clasificaciones, ¿no? Desde grasa esencial para atletas, en este caso gimnasio, aceptable o acrecentada. Si ven estos valores, en el caso de acrecentado, en el caso de hombres arriba de 26%, se consideraría obesidad, y en el caso de mujeres a partir de 32%. Y con la anterior que les mostré, cambia el valor. 22.8 para los hombres y 33.9 para mujeres. ¿Sí? Ahora, tenemos otras mediciones que vamos a poder utilizar o aplicar en la consulta que nos hablan de distribución de grasa, de estado nutricional, van a tener un impacto sobre el crecimiento, el desarrollo, sobre la musculatura, en este caso si hay pérdida como tal. En este caso tenemos acromial radial, dentro de la cual utilizamos para la medida de brazo como una medida que nos habla de la masa muscular, con su interpretación en este caso por Frisancho, para observar. Aquí muy importante, cuando aplicamos en ocasiones esta medición, pues tenemos que restar el valor del área grasa del brazo para tener un dato mucho más específico de la masa muscular. En el caso de esta medición, uno de los errores que por lo regular se comete es la ubicación de los puntos de referencia. En ocasiones el acromial lo ubican en la clavícula, y hacer eso, pues básicamente estamos agregando centímetros a la medición y por lo tanto, pues ya tendríamos la alteración de la media de brazo. O lo contrario, que en algunas ocasiones confunden el acromial o el olecranon, que es donde lo identifican, con la cabeza del radio. Entonces hay una diferencia en la medición y por lo tanto, pues esa media de brazo ya nos altera. Y para quienes han o quienes están familiarizados con el protocolo de Isaac, recordemos que la media de brazo nos permite hacer la marcación para el pliegue bicipital y el pliegue tricipital. Entonces, un error en cualquiera de los dos puntos de referencia, estaríamos alterando 3 mediciones, ¿sí? 2 pliegues y un perímetro.
ya estarían alterados. Por lo tanto, ninguna de esas tres mediciones sería confiable. Y en el caso de la estimación del porcentaje de grasa, con esos dos pliegues que tengan variación, pues el dato que obtengamos de utilizar 6 u 8 pliegues van a estar alterados, porque estos dos pliegues, sobre todo el pliegue del tríceps, son los que van a estar casi en todas las fórmulas de estimación del porcentaje de grasa. Tenemos una circunferencia, como lo es el perímetro cefálico, sobre todo en población pediátrica, ¿sí? O la circunferencia craneal cuando hablamos en el adulto, sobre todo para medidas de proporcionalidad. Tenemos esto. Tenemos algunas otras, como lo puede ser el perímetro del cuello, ¿sí? En donde va a ser muy importante la ubicación de la cinta, ¿no? Por arriba de la manzana, ¿no? O por debajo. También eso va a importar sobre todo para generar parte del diagnóstico. En el caso de los pliegues, si no utilizo, por ejemplo, el protocolo ISAC, utilizo otra fórmula, voy a tener dos pliegues, como lo es pliegue del tríceps, pliegue tricipital y pliegue subescapular. Estos dos pliegues pues, nos hablan de el tejido adiposo. Sobre todo, estos dos pliegues van a estar en todas las fórmulas que conocemos para estimación de porcentaje de grasa desde población pediátrica hasta adulto mayor. Estos dos pliegues considerados de adiposidad. Entonces, ahora muy importante, por ejemplo, aquí en la escápula, si yo no marco, no ubico el punto de referencia adecuado para tomar este pliegue, pues difícilmente el dato que yo pueda obtener va a ser confiable. Ahora, en el caso de una medición como es la circunferencia de cintura, ¿sí? es una medida antropométrica nada más. Sin embargo, como había mencionado al inicio, necesitamos saber cuáles son los protocolos que existen para su toma. En este caso, una medida antropométrica, 4 formas de medirla. ¿Sí? En el caso específicamente me estoy refiriendo a la circunferencia de la cintura, ¿sí? Dentro de las cuales, como pueden observar, pues tenemos 4 formas. La que nos propone la OMS, que se utiliza igual en la norma oficial mexicana, en las de la CDC de los Estados Unidos, Asayama de 1997 y el protocolo de ISAC. Entonces vean, por ejemplo, en el caso de la OMS y de la norma oficial mexicana, nos dice que es el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, ¿sí? En el plano horizontal, en las cuales medimos, por lo regular, hay una relación entre 10 y 12.5 centímetros, esa diferencia entre la undécima costilla y la cresta ilíaca, y se tomaría la media de esa medida. Y es ahí donde tendríamos que colocar la cinta para tomar la circunferencia de acuerdo a los criterios de la OMS y de la norma oficial mexicana. En el caso de la CDC, sobre los tubérculos de ambas crestas ilíacas, por lo cual tendríamos que identificarlo mediante la palpación, ¿sí? Y aquí es muy importante, sobre todo esta parte, porque, como recordaremos, la distribución de la grasa, sobre todo en la zona abdominal, pues nos pueda complicar la ubicación de ese punto, por lo tanto tenemos que hacer palpación. Asayama la plantea sobre la cicatriz umbilical. Sin embargo, pues recordemos que la acumulación de grasa, tanto en hombres como en mujeres, y el comportamiento del tejido adiposo en la región, pues pueda generar que haya un cambio en esa cicatriz, que pues básicamente la cicatriz umbilical pues ya está en otro sitio donde debería estar. Por lo tanto, pues habrá que tener cuidado con esta medición. O, por ejemplo, la que quizá en la formación en nutrición o en medicina nos dicen que es 2 dedos arriba del ombligo, ¿sí? Entonces, pues es una D, sin embargo, tampoco es la correcta, por lo cual, pues bueno, no sería muy confiable utilizar esa. En el caso del protocolo ISAC, ¿sí? Nos menciona que debemos de buscar la zona mínima o la cintura mínima en la persona y en esa parte colocar la cinta, ¿sí? Entonces tenemos 4, entonces hay que conocer cuál sería
la correcta para la población con la que estoy trabajando. En el caso de la cadera, no hay tanto problema, ¿sí? Porque básicamente vamos a buscar o vamos a tomar la medición de perfil buscando la parte más prominente del glúteo. ¿Sí? Quizá aquí en esta medición pues habrá algunas condiciones en las que tendremos que tener cuidado en su lectura, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la posición del sujeto, piernas completamente juntas, ¿sí? Que esté relajado, que no esté contrayendo el glúteo, que no esté contrayendo la pierna. Y por supuesto, uno que puede alterar mucho la medición y que al final en la interpretación nos pueda dar un falso positivo, es en aquellas personas que tienen implante, que tienen una prótesis de silicona en la zona del glúteo, pues obviamente nos va a incrementar la circunferencia y por lo tanto pues generar un diagnóstico quizá erróneo, ¿sí? Eso habrá que tenerlo en consideración para esto. En la complexión, miren, tomamos algunas mediciones básicas también, dentro de las cuales pues vamos a tener en la historia clínica en el sujeto, porque nos lo pide. Entonces, en este caso, para la complexión corporal, tenemos la talla, el perímetro de la muñeca, ¿sí? El diámetro del codo o el diámetro humeral para generar parte del diagnóstico, ¿no? Y así como la interpretación, que estos no han cambiado, sí, se siguen utilizando, pero sí es muy importante ubicar los puntos en donde debe ir la cinta y donde debe ir el antropómetro de ramas cortas. Parece sencillo, sin embargo, pues tiene su complejidad, sobre todo en la lectura, que también es muy importante. Tenemos otras, por ejemplo, también para la complexión corporal, mediante la talla y la anchura de codo, en este caso por las fórmulas propuestas por Frisancho, y también pues, tenemos algunas en las cuales el rango de edad, ¿sí? Y la circunferencia de la muñeca nos permite generar ese diagnóstico, ¿no? Si es complexión pequeña, mediana o grande, en el caso de ambos sujetos, hombres o mujeres. Bueno, aquí nuevamente el frisancho, pero también tenemos, por ejemplo, la anchura de codo nada más y la talla del sujeto. Con esos dos datos antropométricos, talla y anchura de codo, en milímetros, podemos generar el diagnóstico si es una complexión pequeña, mediana o grande. Ahora, distribución de la grasa, ¿no? Dos medidas antropométricas, cintura, cadera, donde nos habla de riesgo cardiovascular, ¿sí? Riesgo de mortalidad y aquellas condiciones patológicas asociadas a la distribución de la grasa, en donde pues tenemos el diagnóstico de la obesidad androide o ginecoide, que por lo regular pues, conocemos o lo que nos mencionan, ¿no? En la formación como nutriólogos, la forma de pera y manzana. Sin embargo, pues las dos frutas son saludables, ¿no? Pero la distribución de la grasa en ocasiones no puede serlo por el exceso de. Y bueno, pues hoy planteamos una distribución de la grasa como el Dr. Simi, en donde está distribuida en la zona central y en el caso de mujeres, ¿sí? Distribuida en zona de glúteo femoral. Obviamente aquí pues, se aplicaría, por ejemplo, la imagen de mamalucha, esa distribución de grasa. Entonces aquí, pues, con estas dos mediciones, relación cintura-cadera, nos permite generar parte del diagnóstico. Entonces, dentro de la antropometría, pues tenemos que analizar los datos que obtenemos con su aplicación, como lo puede ser la distribución de la grasa, sobre todo por el riesgo de enfermedades cardiovasculares, donde se está distribuida. ¿Dónde? Actualmente sabemos que la distribución tiene mayores riesgos de ciertas condiciones cardiovasculares, ¿sí? Riesgo de mortalidad, incluso a un porcentaje de grasa elevado. Grasa intraabdominal, bien, tenemos una fórmula para hacer su estimación, ¿sí? Dentro de las cuales necesitamos algunas variables, unas constantes, en el caso de las variables es la edad y perímetro de cintura. Y con eso podemos hacer un estimado de la grasa intraabdominal. Importante
que la mejor forma para estimar o para saber con exactitud la distribución de la grasa, en este caso la grasa intraabdominal, sería resonancia o tomografía, pero con medidas antropométricas podemos hacer una estimación muy importante y que pues no necesitamos más que perímetro de la cintura, una cinta antropométrica. Agua corporal total, ¿sí? Si no contamos con algunas herramientas para poder utilizarlo, como lo puede ser una bioimpedancia, pedir algunos estudios de laboratorio para observar la densidad de la orina, pues tenemos esta, como ven aquí, el agua corporal total. Necesito la edad, necesito la talla y el peso del sujeto, y unas constantes. Y con eso puedo hacer una estimación para poder saber si esta persona está dentro de los porcentajes de agua que se deberían estar, y por supuesto observar si con los signos clínicos si está deshidratado o no. Ahora, muchas de estas mediciones, ¿no?, si no las conocemos, ¿no?, o a veces las fórmulas es complicado encontrarlas, porque hay que hacerlas a mano. Con nuestra propuesta, muchas de estas mediciones que acabo de mencionar aquí, las tenemos dentro de nuestra herramienta que es el software de NutriEntrénate, en la cual, pues bueno, vienen todas estas mediciones que estoy mencionando y algunas otras. Sobre todo para aquellos que están familiarizados con el protocolo de ISAC, también pueden utilizarlo con toda la confianza de que los datos son correctos. Ahora, para ir terminando, y pueden ir mandando sus preguntas al chat también, o enviarlas posteriormente. En resumen, la antropometría es una herramienta valiosa para evaluar la salud, el estado nutricional, el rendimiento deportivo, la selección de talentos deportivos, por supuesto. Y la antropometría nos permite evaluar componentes y poder relacionarlos con la funcionalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la antropometría seguirá siendo una herramienta útil para el estudiante en nutrición, el estudiante en medicina, para ya quien ejerce como nutriólogo, como médico, tiene conocimientos en nutrición, lo puede utilizar. Entrenadores, por supuesto, lo pueden utilizar. Pueden existir diferentes métodos o diferentes tecnologías para estimar composición corporal. Todas tendrán ventajas y desventajas, pero algo de lo que yo considero muy importante que tiene la antropometría, que además es un área que me gusta mucho, que es que la antropometría cumple con las 4B, a diferencia de otros métodos o técnicas. La antropometría, en este caso las 4B, es buena, bonita, barata y básica, como nutriólogos. Entonces, en este caso, ¿sí?, estas 4 son sumamente importantes. Buena, bonita, barata y básica, sobre todo básica en el caso del nutriólogo, tienen que conocerlas por lo menos el perfil restringido de esa. Pero la antropometría debe de cumplir con algunos criterios, sobre todo para que sea confiable, que eso es muy importante. Cuando hablamos de antropometría, no podemos dejar de lado la precisión de la medición y la exactitud, porque esas dos nos van a hablar de la confiabilidad de la medición. Nosotros podemos medir antropometría, pero ¿cómo sé que está bien esos valores que estoy obteniendo? Sobre todo si no he pasado por un proceso de estandarización. Entonces, cuando no está bien aplicada la antropometría, pues ya no es confiable ese dato. Entonces, para poder obtener esto, la confiabilidad de la medición, mi precisión y mi exactitud, pues debe de haber un proceso de estandarización, sobre todo lo internacional, que es la propuesta de ISAC, en sus distintos niveles, ya sea el nivel 1 o en el nivel 2 para las 21 mediciones o las 43 mediciones. Entonces, es muy importante que la antropometría la podamos ver en un amplio espectro y no solo en datos básicos, que actualmente pues es como en ocasiones pueden llegar a encasillarla. Entonces, la antropometría va más allá de solo estimar el músculo y la grasa. Así como otros métodos de composición corporal, en donde le dan mucha prioridad al músculo y la grasa. Sin embargo, la técnica antropométrica va más allá, ¿sí? Incluso como estrategia
deportiva, por supuesto, para alguien que tiene brazos largos o brazos cortos, extremidades medias, largas o pequeñas. Con antropometría lo puedo saber para sacarle ventaja a esas cualidades que tiene la persona, ¿sí? A ver, aquí nos preguntan sobre las 4 propuestas de... En este caso, en la consulta, ¿sí?, estaríamos utilizando 2, que sería el de la OMS, que está también, que la solicita la norma oficial mexicana como parte de la historia clínica, y el protocolo ISAC. En el caso del protocolo, porque la forma en la que donde colocamos la cinta coincide con entre puede ser la L1 y la L4, que al final se está observando que es las zonas en donde se debe de analizar con resonancia, tomografía para grasa visceral. Esas serían las 2 opciones. ¿Sí? Entonces, con parte de esta información, en la valoración antropométrica, pues es sumamente importante que la podamos llevar a cabo, porque al final, como parte de nuestro trabajo como nutriólogos, pues es el tener datos, porque si no medimos, ¿cómo vamos a saber si estamos teniendo un impacto positivo en la intervención que podamos hacer? Entonces, cierro con esto último, que es que la antropometría, ¿sí?, cumple con las 4B: buena, bonita, barata y básica, comparado con otros métodos. Y sobre todo, el costo, barato. Bueno, entonces, a ver, chicos, por ejemplo, aquí miren, les dejamos que nos puedan visitar en nuestro sitio web. En breve también daremos un poco de información con respecto a el software de NutriEntrénate, para que puedan recibir su prueba demo y poder utilizarlo. No solo esta parte, sino todas aquellas herramientas que hemos integrado que les van a facilitar, ¿sí?, la consulta, pero además el desarrollo del ya el plan nutricional, ya sea por equivalentes o por menú, en menos de 10 minutos. Una vez dominado el software, en menos de 10 minutos ya tienen sus planes nutricionales para sus pacientes. Y por supuesto, otra de las ventajas es aprovechar el tiempo que queda libre. No dedicarle hora y media o 2 horas a un menú cuando lo pueden hacer en 10. Y aprovechar ese tiempo para lo que guste. A ver, por ejemplo, Emma, Gaby, alguien que esté viendo la sesión, que nos pueda mencionar alguna duda, mandar sus preguntas. Chicos, miren, aquí en el chat pueden registrarse para su prueba demo, que van a tener acceso a ella durante 15 días. Consideramos que en esos 15 días ustedes pueden utilizar la plataforma, familiarizarse con ella, ver las ventajas que estamos agregando para su trabajo, para facilitarles el trabajo, y recalcar que detrás de esta propuesta somos 3 nutriólogos con diferentes perfiles, dentro de los cuales los 3 tenemos por lo menos entre 10 y 12 años en la consulta, en lo clínico, en lo deportivo, por lo cual, sobre todo en la consulta, que tenemos la parte de, o entendemos las necesidades que hay en la consulta, los diferentes casos con los que nos podemos encontrar, tenemos las herramientas para poder solucionar ese tema, y sobre todo también que a las exigencias o demandas actuales que existen, los 3 formamos parte de un cuerpo académico en diferentes instituciones, por lo cual pues también entendemos las necesidades con las que egresa un futuro colega, y tenemos nuestra propuesta para ustedes. Bueno, si no hay duda o pregunta, pues estaríamos concluyendo la sesión y dejarles la invitación para nuestra siguiente sesión, que estará a cargo de Emma Tinajero dentro de unas semanas. También que estén atentos a nuestras redes, y ahí estaremos enviando la información para la siguiente masterclass. Y no duden en pedir su prueba demo. Muchas gracias.